En esta tercera sesión vamos a hablar acerca de lo que es citología. Es el estudio que involucra a la célula. Vamos a ver también acerca sobre los diferentes tipos de células que existen, además de los organelos o elementos que encontramos en el interior de células. La célula es la mínima unidad morfológica, estructural, funcional, reproductiva y genética de todo el ser vivo. Se dice que es la mínima unidad puesto que posee una morfología definida, al igual que una estructura, realiza funciones, tiene la capacidad de reproducirse y además porta el material genético. En este pequeño dibujo podemos ver dos diferentes tipos de célula, o sea, animal y vegetal, en la cual básicamente encontramos que ambas poseen un citoplasma en donde están inmersos los organelos, un núcleo, una membrana celular, además de los diferentes organelos como retículo endoplasmático, lisosomas, ribosomas, mitocondrias, centrosomas que están asociados a la división celular, aparato de Golgi y vacuolas, y en el caso de la membrana vegetal, a diferencia de en el caso de la célula vegetal, a diferencia de la célula animal, podemos encontrar además los cloroplastos y la pared celular que le da mayor consistencia a la célula. Tipos de célula. Básicamente existen dos. En el caso de la célula procariota, que está representada por las bacterias, no poseen núcleo. El material genético está distribuido en el citoplasma. El ADN está formado por una sola molécula circular. Se dice que poseen lo que conocemos como un nucleoide. No es un núcleo definido, pero es una región un poco más densa en la parte media de la célula, en donde se encuentra inmerso el cromosoma bacteriano circular. Poseen una pared celular, que es una envoltura rígida de polisacáridos y proteínas. Poseen una membrana plasmática que regula la entrada y salida de sustancias, además de ribosomas que están encargados de la fabricación de proteínas, flagelos que son prolongaciones que utilizan los procariotas o las bacterias para desplazarse, y finalmente las fimbras o pelos que son estructuras que utilizan esos microorganismos para fijarse a las superficies. En esta pequeña fotografía podemos ver un grupo de células bacterianas en estado de reproducción, y este es un bosquejo que simula el movimiento de las células procariotas, en este caso de bacterias, a través de un medio. Acá podemos ver cómo está la estructura central de la célula. En el interior vamos a encontrar los ribosomas, vamos a encontrar el nucleoide, y en la parte exterior podemos apreciar lo que son los flagelos que utiliza para moverse y las fimbras que utiliza para adherirse a las superficies. La célula eucariota. Encontramos la célula de tipo animal y vegetal. Ambos poseen una membrana plasmática que aísla y la regula de intercambio, es decir, aísla y regula el intercambio de la célula propiamente dicha. Poseen un núcleo en el cual encontramos el material genético rodeado de la envoltura nuclear, que podemos ver acá, un citoplasma que es el medio acuoso en donde están embebidas las diferentes estructuras que conocemos, centrosoma que está cerca del núcleo, que están involucrados en la división y movimiento. En el caso de organelos encontramos a retículo endoplasmático, que son sacos aplanados y conductos tubulares, los cuales pueden ser rugosos si es que presentan ribosomas, o lisos si es que carecen de ellos. El aparato de Golgi son un conjunto de cisternas apiladas, acumulan y exportan al exterior sustancias del retículo endoplasmático. En el caso de las mitocondrias poseen una doble membrana, están asociadas o involucradas en lo que es la respiración celular y la obtención de energía. Finalmente, lisosomas y vacuolas, ambas son vesículas procedentes de Golgi y que acumulan sustancias. El ribosoma está encargado de la fabricación de proteínas. Los encontramos tantos en las células procariotas como eucariotas. Como vimos en la unidad anterior, el ADN es llevado al ribosoma y se van incorporando los diferentes aminoácidos hasta que se llega a la proteína deseada y esta es liberada al medio. El retículo endoplasmático transporta proteínas por toda la célula.
está asociado, siempre lo encontramos junto a la membrana nuclear, presenta en la parte exterior ribosomas. Puede también, existe otro tipo de retículo endoplasmático. En el caso de acá estamos viendo un retículo endoplasmático rugoso, porque está asociado a ribosomas, pero existe otro que carece de los mismos, y es el retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi concentra sustancias que la célula vierte al exterior. Las mitocondrias están relacionadas con la obtención de energía, es lugar en donde se realiza la respiración celular. Posee una estructura diferente de los demás organelos, posee crestas y matriz mitocondrial, una membrana exterior e interior, y acá en el interior de la célula es donde se realiza la respiración. Posee además ADN propio. Los lisosomas, que intervienen en los procesos de digestión de la célula. Citoesqueleto, cuya función es mantener la forma de la célula y sostener a los organelos. En el caso de las vacuolas, función es de almacenar sustancias. Podemos ver en la foto de la izquierda una célula con una vacuola llena. Cuando hay abundante agua, llena la vacuola central, empuja el citoplasma contra la pared celular y ayuda a mantener la forma de la célula. En el caso contrario, cuando el agua escasea, la vacuola central se encoge, como podemos ver acá, y la pared celular no tiene soporte. Las vacuolas también, muchas células poseen vacuolas en la cual encierran sustancias tóxicas, como puede ser el caso de cianuros, que encontramos en algunas plantas para evitar ser comidas por los depredadores. Los cloroplastos, fotografía de un cloroplasto visto en un microscopio, podemos ver el color verde, que es por la presencia de la clorofila. Célula animal y vegetal. Bueno, básicamente presentan diferentes estructuras comunes, como en el caso de ambos presentan mitocondrias, membrana plasmática, retículo endoplasmático, citoplasma, un aparato de Golgi, un citoesqueleto que es lo que le da consistencia a la célula, un núcleo y lisosomas o peroxisomas. En el caso de la célula animal puede medir entre 10 y 30 micras, mientras que una célula vegetal puede medir entre 10 a 100 micras. Y adicionalmente, en la célula vegetal podemos encontrar la pared celular, que le va a dar más consistencia a la célula, y además presencia de una vacuola más grande. Esta es otra fotografía en la cual podemos ver con un poco más de colores las diferentes estructuras que encontramos en las células, tanto animal o vegetal. Ambas poseen un núcleo, poseen mitocondrias asociadas a la respiración celular, poseen el aparato de Golgi, un retículo endoplasmático bastante cerca al núcleo, y así como los diferentes centriolos, vacuolas u otros organelos que ya hemos visto. En el caso de las células procariotas, básicamente ellas se dividen por fisión binaria, que consiste en la replicación del ADN circular en dos moléculas iguales, que posteriormente migran a los polos y luego de una citocinesis se obtienen dos células hijas. En el caso de las células eucariotas se producen dos procesos, la mitosis y la meiosis. La mitosis está asociada a las células de tipo somática, es decir, a las células que no son sexuales. Se produce una duplicación de ADN en un principio y posteriormente se obtienen dos células hijas con el mismo contenido genético que la célula madre, mientras que el caso de la meiosis se produce en células sexuales, se produce una duplicación se produce una duplicación de ADN y se producen dos divisiones consecutivas, obteniendo finalmente 4 células con la mitad de ADN que la célula original. Esto se da para el caso de los gametos, pueden ser espermatozoides u óvulos, que finalmente se van a juntar y van a obtener un cigoto que finalmente va a obtener el mismo número de cromosomas de la célula madre. En este caso, digamos, tenemos, en el caso de tanto mitosis como meiosis, los dos parten de células que son diploides. En el caso de la mitosis, una célula diploide se convierte en dos diploides. Y en el caso de la meiosis, una célula diploide se convierte en 4 haploides. Pero estos haploides, al juntarse un óvulo con un espermatozoide que también es haploide, vamos a obtener finalmente un cigoto diploide. Esto vamos a ver un poco más adelante con mayor claridad. La fisión binaria
llamada bipartición se lleva a cabo en bacterias y otros microorganismos. Como ya vimos, consiste en que la célula madre duplica su ADN, este ADN migra a los polos y luego se produce una citocinesis y se dividen en dos células hijas, que cada una es un organismo independiente. La célula madre se divide en dos células hijas de igual tamaño. Esta es una fotografía de una célula procariota en estado de división, ya casi a punto de finalizar, en la cual podemos ver que ya está a punto de producirse el proceso de citocinesis y se van a producir dos células hijas. Algunos organismos como eucariotas, que son unicelulares, se reproducen dividiéndose por fisión binaria. Organismos unicelulares es decir que solamente una célula forma un organismo. En el caso de humanos o animales, la mayoría, o todos los humanos y animales que conocemos, son organismos pluricelulares, porque estamos constituidos por millones de células. Pero existen algunos organismos, como las bacterias, que son unicelulares, al igual que en el caso de esta ameba, que es una eucariota, porque posee núcleo de organelos y los diferentes organelos que hemos visto en la célula. Es una eucariota unicelular que se divide en dos células. Y en este caso, cada célula es un organismo independiente. El ciclo celular, básicamente constituido por lo que es la interfase y la fase mitótica. La interfase es lo que dura más tiempo. Este ciclo celular puede durar unos pocos minutos, como en el caso de bacterias, hasta algunas horas o inclusive días para algunos organismos o diferentes órganos cuyo ciclo celular es bastante mayor. El interfase posee tres etapas, que es la G1, que es cuando se duplican los organelos, la etapa S, que es la duplicación del ADN, y la etapa G2, que es cuando finalmente la célula se alista y corrobora que tenga todo listo para que se produzca la mitosis y una posterior citocinesis para producir dos células. Existen dos puntos de control, tanto en la etapa G1 como en la etapa G2, que van a determinar si es que se va a proceder con el ciclo para pasar a la siguiente fase. Es decir, tanto al finalizar G1 como al finalizar G2 están estos puntos controladores que van a determinar si es que finalmente la célula cuenta con todo lo necesario para proceder a realizar el proceso de división. La duplicación de cromosomas. Cada cromosoma duplicado consiste de dos cromátides hermanas que se separan durante la división celular y un centrómero que une las cromátidas. Hay que tener un poco claro estos conceptos para entender un poco más acerca de lo que es la mitosis y la meiosis. Una célula eucariota tiene muchos cromosomas. Antes de la duplicación, cada uno tiene una sola molécula de ADN. Acá podemos ver una fotografía de un cromosoma que posee las cromátidas hermanas, cada una de estas líneas, unidas por un centrómero, como representa acá la figura. Y bueno, en este caso esta fotografía tiene una cromátida hermana, mide aproximadamente 0.5 micras. Se da una duplicación de cromosomas, incluyéndose una síntesis de DNA. Luego de duplicado un cromosoma, consiste en dos cromátidas hermanas, como estamos viendo, unidas por el centrómero. Cada cromátida contiene una copia de una molécula de ADN. Finalmente, un proceso mecánico separa las cromátidas hermanas en dos cromosomas y las distribuye en dos células hijas, mediante el uso cromático. Entonces, ya entendiendo un poco más acerca del concepto de lo que son cromátidas y centrómeros, es que podemos pasar a eso. Tenemos una célula que es diploide, una célula somática. Posee su ADN en el núcleo. Este ADN se duplica, se realiza el proceso, se alinean los cromosomas en la línea ecuatorial y posteriormente se separan las cromátidas hermanas en dos células hijas. Es decir, se obtiene dos células con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Acá no existe ningún tipo de recombinación. En este video vamos a apreciar un poco más lo que es el proceso de la mitosis. Bueno, acá podemos ver fotografías de células de hueso en proceso de mitosis. Tenemos la célula parental, la célula madre. Luego existe una duplicación del ADN. Luego estas copias se van separando, se alinean, se van
yendo hacia cada extremo de la célula y posteriormente se produce una división celular y se obtienen dos células hijas. Lo mismo ocurre para el caso de estas fotografías de meristema apical en plantas. En estado de interfase tenemos el cromosoma, luego en estado de profase se comienza a condensar el núcleo, en el estado de metafase se comienzan a alinear, en la anafase se van hacia los extremos y finalmente en la fase se separan. Como estas son fotografías de células epiteliales de rata. Podemos ver la condensación y duplicación del ADN, se alinean las moléculas de ADN, se alinean los cromosomas, se van hacia los extremos y finalmente terminan separándose. Luego, el proceso de meiosis consiste en dos divisiones, pero con una sola duplicación de ADN. El ADN se duplica y se produce una recombinación entre los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas homólogos se juntan, se alinean y se produce un intercambio de información genética, puesto que intercambian porciones de su ADN. Se produce lo que conocemos el crossing over, que es cuando pequeñas porciones del ADN de los cromosomas homólogos son intercambiados mediante la formación de quiasmas. Luego de producido este intercambio genético, se produce la primera división celular y tenemos dos células con cromosomas previamente mezclados en donde se ha producido una recombinación. Luego, en la segunda división mitótica, es que estos cromosomas se alinean y se separan las cromátidas, ya cromátidas que han sido previamente recombinadas, y se tiene finalmente 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre, pero que poseen cromosomas en donde se ha producido una recombinación genética. En este video vamos a ver acerca de cómo es que se produce el proceso de la meiosis. La meiosis es la división nuclear de las células destinadas a producir gametos. Cuando el ADN se condensa, da lugar a cromosomas formados por dos cromátidas. Los cromosomas homólogos entran en contacto íntimo e intercambian parte de sus cromátidas hasta que se repelen y empiezan a separarse. Durante este proceso, la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Los cromosomas homólogos todavía unidos se colocan en la placa ecuatorial del huso acromático hasta que se separan y se sitúan cada uno en un polo celular. Se forma una nueva membrana nuclear y el citoplasma se divide en dos. Tras una breve interfase, los cromosomas se contraen, la membrana nuclear desaparece y se sitúan en la placa ecuatorial. Los centrómeros se dividen y cada cromátida migra a un polo celular. Una nueva membrana nuclear aparece alrededor de cada juego de cromosomas mientras se produce la división del citoplasma. Para terminar, tenemos este cuadro comparativo de mitosis versus meiosis. En el caso de mitosis se dice que es conservativa porque se mantiene el mismo número de cromosomas que de inicio. O sea, tenemos que la célula madre es 2N y se producen dos células hijas que también son diploides, es decir, que son 2N. Se produce una sola división, no suele haber apareamiento de cromosomas homólogos y no se produce la formación de quiasmas, y se da en células no gaméticas, es decir, células somáticas, que son tejidos de la piel y pelo, o sea, diferentes tipos de células que no sean las células sexuales. Mientras que el proceso de meiosis se dice que es reductiva porque se reduce a la mitad el número de cromosomas de la célula original. Existen dos divisiones que forman 4 células hijas. Se da un apareamiento de cromosomas homólogos, se forman los quiasmas y se producen los entrecruzamientos, y se da en células gaméticas, es decir, en células sexuales. Muchas gracias.